Hola, buenos días. La doctora Temuy, junto con la doctora Jessica Parra, vamos a presentar el tema de anomalias congénitas. Tenemos aquí el gran honor de recibir al doctor Villar, el cual pues nos va a dar, esperemos, su punto de vista en algunos de los temas que vamos a tomar. Vamos a ver muchas patologías dentro de este temario. Es muy extenso, faltaron muchísimas más patologías, pero vamos a dar las más importantes y tratar de resumir y dar lo básico e importante de cada una de estas para poder recordar que todas las patologías que vamos a ver desde un inicio tienen algún antecedente genético, ¿ok? Entonces, depende de cada gen, va a ser el daño que van a tener y va a ser la alteración que van a presentar en estos pacientes. Entonces, la faquia congénita se define por una ausencia de cristalino desde el nacimiento y esta puede estar relacionada o por una causa genética o por una causa infecciosa. Ya sea por una causa infecciosa, viene siendo el TORCH, que viene siendo pues todas las patologías que nos pueden llegar a causar daño durante el embarazo, y no solamente sería faquia, sino otras alteraciones. Estos pacientes pueden tener presentación unilateral o bilateral y se asocia a una alteración del ectodermo superficial aproximadamente a las 23 semanas de gestación. ¿Cuáles son los hallazgos que vamos a encontrar aparte de la faquia? Podemos llegar a encontrar vascularización corneal, glaucoma, adhesiones iridocorneales o coloboma del nervio. Como alcanzan a ver, pues en adhesiones iridocorneales no les puse como tal una adhesión iridocorneal, pero desde aquí podemos ver que una simple buena exploración nos puede llegar al diagnóstico. Desde un Bruckner podemos diagnosticar que tenemos afaquia. El lenticono pues se va a dedicar a una protrusión crónica de la cápsula lenticular y el material cortical debajo de ella. Esta viene siendo bilateral y se asocia mucho al síndrome de Apert. El síndrome de Apert puede ser tanto autosómico dominante, autosómico recesivo o ligado al X. Dependiendo de a qué se encuentra asociado, va a ser la alteración que va a tener. Ahora, el síndrome de Apert, para resumirlos a dadas cuentas, siempre va a haber una afectación nefrópata y no se van a quedar sordos conforme vayan creciendo, van a tener un daño ocular. Nosotros nos vamos a enfocar sobre todo en el daño ocular, pero es importante recordar que existen otras alteraciones en el sistema antes de solo pensar en una patología. ¿Cuál va a ser el principal daño en el lenticono? El colágeno tipo 4 va a ser el que va a estar afectado, ya que en la genética nos llega a causar un daño específicamente sobre el colágeno 4. Como vimos ayer en nuestras clases, vemos que el colágeno es parte esencial para tener un buen citoesqueleto. Entonces, nos va a causar un daño en la estabilidad estructural, lo cual van a causar un daño en las tensiones. Al tener un daño en las tensiones de la córnea, podemos llegar a tener erosiones corneales y distrofia polimal posterior. Y la cápsula del cristalino, que también está conformada por colágeno, va a ser muy susceptible a tener desgarros posteriores. Y va a tener desgarros parciales y podemos llegar a tener muchísimos más problemas secundarios a esto. ¿Cuál va a ser la clínica que van a presentar estos pacientes? Va a ser baja de agudeza visual, un astigmatismo irregular. Vamos a tener cataratas, las cuales pueden llegar a medir de 2 a 7 milímetros. Vamos a llegar a tener estrabismo y una retinopatía moteada, sobre todo si está ligada al X. Ahora, hay que recordar que pues, no solamente son estos, sino si tenemos un niño con una catarata, va a tener una ambliopía. Si tenemos un niño con catarata, puede llegar a causar nistagmus o pérdida de la fijación central. Entonces, es importante tratar a estos pacientes desde un inicio para evitar que sean ambliopes. El lenticono posterior viene siendo una configuración cónica de la cápsula anterior o posterior del cristalino, se es bilateral y se asocia usualmente a este gen, al OCRL1, en el locus del brazo corto 26.1. Bueno, se asocia mucho al síndrome de Lowe. El síndrome de Lowe, como les mencioné, tiene alteraciones tanto renales en el ojo y en el cerebro. Entonces, el problema de este gen es que va a afectar directamente al inositol fosfato 5-fosfatasa.
el cual es importante para la remodelación del citoesqueleto. Entonces ya nos está orientando aquí, este gen afecta el citoesqueleto, entonces las alteraciones que vamos a tener en estos pacientes va a ser alteraciones en la arteria hialoidea. En la arteria hialoidea vamos a tener alteraciones porque van a sufrir restos y esto va a causar una tracción de la cápsula posterior. También podemos tener secundarios a los restos, vamos a tener fibritis o sobrecrecimiento de las fibras lenticulares posteriores y vamos a presentar catarata. Y también, pues, porque hay una mala absorción de la arteria hialoidea, podemos llegar a tener recubrimiento por traumatismo o una hiperplasia aberrante. ¿Cuál es la clínica? Puede ser catarata bilateral, puede ser glaucoma, oftalmos, estrechamiento del cuerpo ciliar, gota de aceite o catarata y la cola de pescado, que pues más que nada es un desgarro de la cápsula posterior. Todas estas imágenes las saqué de un artículo que es un reporte de caso, pese a que es un artículo viejo del 2015, entre comillas, es poca la actualización que tenemos de este síndrome. Es un síndrome raro, pero es importante conocerlo. Y pues este reporte de caso, pues los sacó el doctor Villar con el doctor Alfredo. Muy bonitas fotos. Y bueno, el lentiglobo posterior. Este se define por un cristalino con una protuberancia esférica global, suele ser unilateral y se encuentra asociado a la X o a autosómico dominante, y si se encuentra alguno de estos, suele ser bilateral. Bilateral, pues también vamos a encontrar una microcórnea, síndrome de Duane y un lenticono también anterior. No solamente sería lentiglobo, sino también lenticono anterior y lentiglobo posterior. Más o menos es la clínica que vamos a presentar en estos pacientes. Ahora, coloboma del cristalino. Es una muesca en el cristalino. Este suele ser bilateral en un 80% y suele ser asimétrico. Asimétrico nos referimos que un coloboma de un ojo no va a ser el mismo que en el otro. Y se encuentra asociado principalmente al gen COL4A5. Esta es la clínica que vamos a ver. Es raro encontrar un coloboma de cristalino solo. Siempre se viene acompañado de alguna otra malformación y tenemos que nosotros ser clínicos y saber buscar qué es lo que vamos a ver en este paciente. Entonces, ¿por qué se da este coloboma? Se da este coloboma por una falla en el cierre de la hendidura óptica embrionaria y pues la clínica que van a presentar los pacientes, aparte de la imagen que ya vimos, es un astigmatismo irregular, un astigmatismo alto, cataratas, heterocromía, displasia retinaria, miopía, nistagmo, colomas en otras partes del ojo e hipertensión ocular. Entonces, como les comenté, encontrarlo solo, aislado, es difícil. Siempre hay algo más y por ende la clínica crece muchísimo más. Anomalía de Peters. Esta es una opacidad corneal central o paracentral por una ausencia localizada del endotelio y de cemento. Usualmente viene siendo bilateral, puede presentarse de muchas formas, puede ser esporádico, autosómico recesivo o dominante, y se asocia usualmente al PAX6, PITX2 y el FOXC1. Estos más adelante los vamos a ver por qué son importantes y por qué se empieza a repetir mucho el PAX6, pero hay que tomar en cuenta ahorita en la anomalía de Peters que existen dos tipos. El tipo 1, que es usualmente en un ojo, y el tipo 2, que es en en los dos ojitos. En el tipo 1, pues vamos a encontrar adhesiones iliocorneales, opacidad corneal, suele ser avascular, y esta puede ser central, paracentral o total. Y aquí el gen que principalmente actúan es el PAX6 y el PITX2. Y en el tipo 2, vamos a tener una falla en la separación de la vesícula cristaliniana en el ectodermo superficial. Se podría llamar como algo total. El PAX, el PITX y el FOX van a intervenir mucho en el desarrollo de la córnea. Entonces, si estamos diciendo que hay alteración en la córnea, ¿cuál va a ser la fisiopatología de esta enfermedad? Quedamos que es una alteración de la formación de la cámara anterior. Entonces, en la 7ª semana de gestación van a formar 3 oleadas, por así decirlo, que van a formar la cámara anterior. Entonces, en la primera oleada vamos a ver que en el endotelio corneal va a haber una migración de las células de la cresta neural que mira hacia el ectodermo superficial del cristalino. En la segunda oleada, las células periféricas que se vienen aquí con unos puntitos se migran sobre el endotelio corneal y el ectodermo superficial. Empieza a haber una separación.
Y en la tercera ya va a haber una formación del estroma del iris. Entonces, en cualquier de estas oleadas que exista alguna alteración, ya sea genética o infecciosa, nos pueden llegar a producir una alteración en la formación de la cápsula anterior, de la cámara anterior. Entonces, dependiendo de dónde se altere, es lo que vamos a tener. La clínica, pues ahora sí que vamos a tener un glaucoma, puede ser central, paracentral o total, lo cual nos va a causar una disminución de la agudeza visual. También estamos diciendo que pues es una alteración en la cámara anterior, entonces cámaras estrechas, pensé en glaucoma también. ¿Ok? Y pues es una foto de un niño que pues ahora sí que tuvo alteraciones desde el nacimiento y pues genéticos principalmente, donde pues tenemos un glaucoma paracentral y tener un glaucoma congénito. Y bueno, no podemos hablar de Peter si no hablamos de Axenfeld-Rieger. ¿Por qué? Porque son patologías similares, son patologías que se relacionan mucho. Esta más que nada es una disgenesia del segmento anterior y anomalías sistémicas. Se suele ser bilateral y principalmente es autosómico dominante. Existen tres tipos en el Axenfeld-Rieger. El tipo 1, que se encuentra asociado al PITX2, el tipo 2, que es el cromosoma 13, y el tipo 3, que es el FOXC1. Entonces, en el tipo 1 vamos a encontrar alteraciones más sistémicas que oftálmicas, pero a partir de esto ya se abre de parteaguas para que todos los demás tengan lo mismo. Entonces vamos a encontrar alteraciones dentales, la piel periumbilical va a ser bastante abundante, vamos a tener anomalías craneoencefálicas y defectos cardíacos. En el tipo 2 ya se va a agregar el glaucoma y van a tener un retraso en el desarrollo tanto psicomotriz como sistémico. Y en el tipo 3 ya es más enfocado en la oftalmología, donde vamos a tener todo el segmento anterior alterado, vamos a tener glaucoma, vamos a tener pérdida de audición, defectos cardíacos y renales. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que les iba a comentar para qué servía el PITX y el FOXC1 que se repiten en muchas de las patologías que hemos visto? Bueno, ¿por qué son importantes? Porque es importante para el desarrollo embrionario, ya que ayuda a la formación de estructuras en el segmento anterior del ojo. Entonces, estas también van a controlar más actividades de otros genes. Entonces, si estos genes están alterados, ya toda la cadena del desarrollo normal se va a ver alterado. ¿Cuáles son los hallazgos clínicos que vamos a presentar en estos pacientes? Va a ser por ectopia, embrotoxión, un ectropio nubial y un glaucoma. Entonces, en el glaucoma se asocia más al glaucoma secundario de ángulo cerrado. ¿Por qué? Porque hay sinequias. No es un ojito que se formó bien, va a haber sinequias que van a estar produciendo un glaucoma. Entonces, en estadios finales vamos a tener mucho glaucoma. El embrotoxón es esta línea blanca que se alcanzan a ver aquí para los de investigación. Y pues ahora sí que va a haber una pupila que no es bonita, una pupila que no está de buena forma. Si se fijan, la configuración del iris hasta se ve diferente, ¿no? Este es un pacientito que me tocó ver junto con la doctora Brenda Alegría, donde aparte de tener glaucoma, tenía deficiencia de limbos y terminó con úlceras en el ojo contralateral. Entonces, no solamente estoy diciendo que el Axenfeld-Rieger son estas fotitos que tenemos aquí, sino que también hay que pensar que todo lo demás va a estar alterado secundario a una malformación. En ectropio nubial les puse unos dientecitos, yo sé que ese no es ectropio nubial, pero pues hay que recordar que tenemos que ver a todo el paciente. Entonces los dientes de un Axenfeld-Rieger son muy parecidos a esto. La microesferofagia. Esto es un diámetro pequeño del cristalino, principalmente se encuentra bilateral y se encuentra asociado a dos genes principales, el ADAM TS17 y el G latente de proteína 2 de la unión TGFB. El TGFB, pues estas se encuentran en las fibrilinas y ayuda a expresarse en la red trabecular, procesos ciliares y en la capa de epitelial del cristalino. Entonces, más o menos ya sabiendo la función de este gen, sabemos que hay alteración en el epitelio, hay alteración en la red trabecular y podemos irnos hacia el diagnóstico de va a tener glaucoma, va a tener unas alteraciones en la cápsula del cristalino, etc. Y en el Adams 10 se encuentra asociado en un 10% con el síndrome de Weill-Marchesani. Entonces, vamos a tener una alteración en las fibras onulares que son anormalmente largas y por ende vamos a tener una falta de tensión.
nos vamos imaginando más o menos qué es lo que va a causar. Estos efectos ocurren a partir del 5º a 6º mes de vida embrionaria, donde se empieza a formular bien lo que viene siendo el cristalino y todas las fibras ondulares. ¿Cuál va a ser la triada de la microesferofagia? Va a ser glaucoma secundario de ángulo cerrado, una cámara anterior poco profunda y miopía. Podemos llegar a presentar otras patologías dentro del ojito, que viene siendo un cristalino grueso de menor diámetro, y los niños van a tener una acomodación defectuosa. Hay que recordar que los niños, la mayoría de su visión y vida es de cerca, entonces si tenemos una afectación visual cercana, porque no tenemos acomodación, vamos a tener problemas en el desarrollo visual del niño. También podemos llegar a presentar ectopia lentis, glaucoma, a una alta miopía e incluso DRs. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar un cristalino pues chiquito. Entonces, aquí es importante recordar y explicarles por qué existe el glaucoma secundario de ángulo cerrado. Entonces, estamos diciendo que es algo que no se desarrolló bien. Entonces, va a haber un movimiento del cristalino, obsoluxación, que va a estar causando bloqueos usualmente crónicos. ¿Por qué? Porque no es algo que se identifique tempranamente, si no tienen un buen tamiz los niños. Entonces, al realizar bloqueos va a causar elevaciones de presiones y por ende va a tener un glaucoma. También pueden llegar a tener sinequias anteriores periféricas secundarios a este bloqueo y pues ahora sí que las anomalías en el desarrollo que nos llevan a hacer glaucoma secundario. Menciona la literatura que podemos usar un VM para ver la morfología del ángulo de la cámara anterior, el iris, el cuerpo ciliar, las ónulas y el cristalino. Pero pues cualquiera de los estudios que nosotros realicemos en cualquiera de estas patologías tienen que ser de apoyo, no de diagnóstico. ¿Ok? Ya para identificar el gen, pues sí ya sería algo más específico, pero pues no es como que le vamos a decir, nos vamos a esperar a que nos dé la genética para darle el tratamiento, no. ¿Ok? Y pues las alteraciones sistémicas a la cual se va a relacionar esto va a ser al síndrome Weill-Marchesani, el síndrome de Marfan, low homocisteínuria, Alport, displasia metafásica, síndrome de Axenfeld-Rieger, etc. Y localmente van a tener los pacientes aniridia, síndrome endotelial hidrocorneal, megalocornia y coloboma de disco óptico. En la microesferofagia también podemos encontrar, como les mencioné, la cámara anterior reducida y pueden llegar a presentar braquidactilia y rigidez articular. ¿Ok? Esto se va a ver similar al síndrome de Marfan en algunas cosas, pero pues con la rigidez y la braquidactilia vamos a encontrar la diferencia. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento principal de estos pacientes? Pues viene siendo los cicloplégicos, una iotomía periférica con láser, una extracción del cristalino. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos atacando al problema de base. El problema de base es el cristalino, el problema de base son los bloqueos crónicos que nos están causando la elevación de la PIO. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Crearles una ventanita para que pase mayor humor acuoso, vamos a quitar ese cristalino que nos esté quitando. Ahora, en cuanto a la edad de quitarlo, no, lo vamos a ver más adelante, pero pues más o menos para que tengamos una idea del tratamiento. La aniridia, aquí pues es una hipoplasia o ausencia de iris asociada a otras características oculares, suele ser bilateral y se encuentra unido al PAC6. El PAC6 es importante porque va a tener una relación compleja en el desarrollo de la copa óptica, el ectodermo superficial y la cresta neural durante la formación del iris y otras estructuras. Entonces, existen varios tipos de aniridias, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 se asocia mucho al PAC6 y esto es un patrón hereditario, y el tipo 2 puede ser esporádico y puede tener otras asociaciones con anomalías genitourinarias. Bueno, genéticamente, ¿cómo se va a expresar esto? Las mutaciones heterocigóticas en el PAC6 va a causar una negrida clásica, pero pues pueden existir mutaciones y no, mutaciones sin sentido, que van a presentar una expresividad, gracias, variable y fenotipos parciales. También pueden asociarse mucho con el gen WT1 que está relacionado al tumor de Wills.
no solamente al tumor de Wills, ya que tenemos que buscar alguna otra dudación, como el síndrome de Ward, que es tumor de Wills, aniridia, malformaciones genitourinarias y retraso mental. Entonces, cuando estamos pensando en estos pacientes, tenemos que hacerles un eco abdominal para buscar alteraciones en las glándulas suprarrenales, mientras sale el resultado genético. ¿Cuáles son los hallazgos que vamos a presentar? Glaucoma juvenil, hipoplasia del nervio óptico, cataratas y anomalías corneales. Como tenemos anomalías corneales, más adelante, más a futuro, si no se trata desde un inicio estos pacientes, podemos llegar a tener una queratopatía, lo cual va a producir una disminución de agudeza visual y un mal pronóstico visual. Estos niños aproximadamente tenemos una agudeza visual de menor de 20/100. Y por lo mismo que pues existe catarata, existen anomalías corneales, pues vamos a tener nistagmos y en clínica si alguien no sabe, pues trata de dilatar y no se va a dilatar ese ojito. ¿Por qué? Pues porque no existe. Y pues aquí tenemos un video patrocinado, gracias Market que me lo prestó. Pues más que nada aquí estamos viendo un niño de 5 años donde encontramos aniridia junto con ectopia lentis y catarata. Entonces, es raro encontrar solamente una cosa, siempre encontramos más, como les he dicho en toda la plática, pero pues si no lo vemos, no lo sabemos, ¿ok? Entonces, en la ectopia lentis, pues es un cristalino desplazado en sentido superior temporal o inferior, dependiendo de la patología a la que está relacionada. Puede ser bilateral y sistémica. Puede ser tanto autosómica dominante como autosómica recesiva. Si es autosómica recesiva, se encuentra asociado con el ADAM TSL4 y si es autosómica dominante, se encuentra asociado muy frecuentemente al síndrome de Marfan, que ahí el gen afectado es el FBN1, que viene siendo la fibrina. Dime 2 segundos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en nuestros pacientes? Vamos a encontrar un lente que se va a encontrar desplazado. Aquí tenemos dos patologías diferentes. ¿Alguien me podría decir de quién es la primera imagen? Entonces, ¿por qué pensamos en homocisteinuria? Exacto. Es nasal. ¿Y en la otra imagen? Marfan. Okay. Entonces, con la simple clínica podemos ver que existe una diferente enfermedad, pero las dos desplazan el cristalino. ¿Ok? Entonces es importante saber reconocer las imágenes para poder saber llegar a un diagnóstico. Y bueno, muchas veces la ectopia lentis no solamente es ectopia, sino que también se encuentra con ectopia pupilar. La literatura refiere que pues no solamente es un desplazamiento inferotemporal de la pupila o puede ser superior, sino que el cristalino se encuentra en sentido opuesto donde está este desplazamiento. Entonces puede ser bilateral y tiene una asociación importante con el gen ADAM TSL4. Entonces, más o menos es la clínica que vamos a encontrar. Vamos a encontrar un desplazamiento del iris y se alcanzan a ver, tengo una sombrita acá, que viene siendo el cristalino que está desplazado hacia el otro lado. Y pues bueno, la vasculatura fetal persistente. Esta viene siendo una patología que es un parteaguas para que salgan 4 más. Entonces es importante reconocer, acordarse de la anatomía de cómo es que se forma el ojo. Entonces, esto se da a una falla en la regresión de los vasos fetales. Se asocia en un 95% de pacientes prematuros. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que son unos bebecitos que no se terminaron de formar bien en útero y por ende no hubo una buena regresión de los vasos. Y solamente en un 3% de los bebés a término se pueden llegar a presentar. Usualmente es unilateral, pero se puede presentar casos de bilateralidad en un 10%. Y dependiendo de esto, puede ser autosómico dominante como recesivo. Entonces, recordando un poco la clase de embriología que vimos ayer, vamos a ver cómo es que existe una arteria hialoidea que va a nutrir el cristalino.
tanto de su forma anterior como su posterior, antes de que se forme el humor acuoso, antes de que se forme la cámara anterior. Entonces, si existe alguna enfermedad, si existe alguna genética que interrumpa esta regresión de la arteria hialoidea, es cuando vamos a tener problemas. Aquí en esta imagen podemos encontrar que menciona que si la arteria hialoidea no se regresiona a los 8 meses, vamos a tener alteraciones de la vasculatura, por así decirlo, donde vamos a tener el punto de Mittendorf y la pupila de Burgmeister. Y si aquí el problema sale después de las 9 semanas, vamos a tener una alteración en el sistema anterior, donde vamos a presentar estrías epicapsulares y una persistencia de la membrana pupilar. Entonces, entendiendo un poco la fisiopatología que vimos en la imagen pasada, vemos que se divide en anterior y en posterior. En anterior, pues más que nada vamos a encontrar opacidad, procesos ciliares alargados o catarata, y en la posterior vamos a encontrar alteraciones en lo que viene siendo el nervio óptico, retina. ¿Cuál va a ser la clínica de estos pacientes? Microoftalmos, catarata, persistencia de vitrio, hemorragias intraoculares, incluso desprendimiento de retina. La agudeza visual en estos pacientes, solamente 1/3 llegan a tener una agudeza visual menor a 20/200, perdón. Se considera que esta enfermedad es la segunda causa de glaucoma infantil y si no cuidamos a estos niños pueden llegar a perder el ojito. Entonces, estamos viendo que hay un desprendimiento de retina, como se ve en el ultrasonido, secundario a una persistencia del vitrio. Entonces, es importante saber en qué parte de la gestación hubo ese problema para saber qué es la patología que pueden llegar a tener. Y bueno, los puntos de Mittendorf, pues este es un defecto involutivo al extremo anterior de la arteria hialoidea, suele ser unilateral y se encuentra asociado al GNPHS2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar la arteria hialoidea que viene saliendo y la mancha que genera. Entonces, pues se relaciona más o menos a la imagen que ya vimos previamente, ¿no? De cómo es que sale la arteria hialoidea y se pega al cristalino. Yo personalmente nunca he visto una, pero pues la literatura describe que es tal cual, como vemos ahí. Existen unas alteraciones genéticas, sobre todo en el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento de fibroblastos. También el colágeno tipo 8 y la angioproyectina van a estar alterados. Entonces, no solamente vamos a encontrar alteraciones en el ojo, sino en otras partes del cuerpecito también por estas proteínas. Y pues la estrella epicapsular, estas pueden ser múltiples opacidades en forma de estrella por una involución incompleta de la túnica vasculosa, puede ser unio bilateral y lo vamos a ver tal cual como si fuera un polvo de estrella sobre el cristalino. Esta es, por así decirlo, el menor de los males, porque pues muchas de las veces no tenemos afectación visual de estos pacientes, pero es un hallazgo muy bonito para verlo y tomarle foto. Y pues hay que recordar que pues que les llega a consultar a un niño con unos ojitos grandes y muy bonitos no es un ojito grande y bonito. Hay que pensar con maldad, hay que pensar que puede llegar a tener glaucoma. Como esta nena que tenemos aquí, aparte de tener un síndrome, tenemos que tiene los ojitos grandes, los tiene como pensando en glaucoma, tenemos aquí anidilla, tenemos un coloboma también, y por ende les dije los colobomas no vienen solos, y tenemos la vendetta. Entonces, pues muchas gracias, ya sería todo. Y no sé si tengan dudas, si el doctor Villar nos queda una operación. Quiero hacer es felicitar a la doctora, que es la presentación en 45 años que yo tengo de ver esto, es la presentación más completa y más sencilla de algo muy complejo que es
se puede ver en las alteraciones congénitas de los niños. No obstante, a mí me gusta dos canciones de Franco De Vita, una de Tú de qué vas y la otra No basta. No basta. O sea, aquí se ha dado todo lo que tengo hasta quedar en deuda con ella misma. Una presentación excelente, muy completa, pero no basta. Sí, no basta quiere decir que la doctora ayer se presentó en el consultorio. Antier. ¿Ayer? Antier. ¿Antier? ¿Y cuándo tuvo información de esta presentación? De la primera parte el domingo. ¿El domingo? Bueno, lo que yo quisiera es que tenemos 45 años teniendo todo el material habido y por haber de este tema. Tenemos 45 años en el consultorio que a veces se desesperan los doctores porque hemos hecho esperar hasta 5 horas a los pacientes por estar anotando, por estar registrando, por estar tomando datos. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Y qué opinan ustedes? Y les voy a hacer una parábola. La doctora Terumin tiene un esposo. ¿Me expliqué? Y el día de su aniversario, ¿sí?, le prepara lo más perrón que se pueden imaginar en una cena divina con su música, etcétera, etcétera, ¿sí? Y le dice que tiene, pues, le dice la hora de llegada, todo eso, y el señor llega cenado. Bueno, no llega cenado, llega a cenar, pero nada más el postre, ¿sí? Y se acuesta. ¿Qué opinan? No, pues, ¿Qué le haces a eso? lo saco de la casa. Lo saco de la casa. Lo sacas de la casa. Bueno, nosotros tenemos 45 años preparando la cena, preparando una música divina, todo eso. Y pues un día antes, pues como que nos, o 2 días antes. 2 días antes. Entonces quisiéramos que todo lo que hay de material de libros, todo lo que hay de material que podemos leer, que es espectacular, se acompañe de la experiencia que tenemos, porque tenemos todo lo que hay aquí, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de la pupila ectópica. La pupila ectópica, acabamos de ver, no sé si ustedes vieron en Laxenfeld-Rieger, quienes estuvieron en la exploración última de la de exploración bajo anestesia. Ya se les borró. Son foráneos. ¿Eh? ¿Son foráneos? Están fuera. ¿Cómo se llama? Julio Zavala y... Yes. Bueno, ellos fueron a presenten la ectopia pupilar, que la doctora dice que tuvieron un caso con Brenda. Ah, sí, el embrioctocosal. Sí. Tuvieron un caso con Brenda. Sí. Pues nosotros tenemos 50 casos. Sí, yo sé. ¿Verdad? Y tenemos exploraciones bajo anestesia, y tenemos gonioscopía, y tenemos explicación de cómo se ectopia una pupila por alteraciones que se relacionan con el Peters, con el Laxenfeld y con el Rieger y con el bioflexión posterior. O sea, son conceptos que podemos enriquecer mucho. Entonces, mi propuesta es, cada vez que tengan el tema, ¿cuándo deben de ir al consultorio? Desde que tengamos el tema. Desde al cuánto tiempo de haber informado que te dieron el tema. A los 5 minutos. No, 5 minutos ya está bien. Al minuto. Al segundo. Al segundo. Sí. Y tener toda esa información, porque este enriquecimiento que hicieron para la escuela, ¿cuál es la escuela? La escuela de la esencia y no de la apariencia como la chilangada, aunque algunos andan diciendo que el conde, que no hay nadie que presente una plática como esta, ¿no? No hay nadie que tenga una información de un bagaje tan grande, tan enorme, con una facilidad de presentación que yo no podría presentar un trabajo porque presentó la doctora que es una chulada. Entonces, ella no merece un aplauso, merece un homenaje porque es un trabajo divino que pues no tiene todo el mérito porque es también hereditario, ¿no? Porque viene ya como una segunda generación de
de dos oftalmólogos y una hermana que son impresionantes en su calidad y que ella está creciendo todavía más, ¿no? Pero quiero que Gau, yo soy muy ambicioso y quiero que Gau sea más, ¿no? No quiero que sea mejor que la Ceguera y que el Conde, sino que sea mejor del mundo. Tienen todo el material, ¿sí? Tienen 45 años de experiencia de esto, ¿sí? Hemos visto avances ahorita, tenemos todos los recursos porque oftalmología es tecnología. Y quiero saber quién tiene la tecnología para revisar a los niños más grandes de todos, bueno, al menos en Latinoamérica es el número 1, ¿sí? Con todos los recursos, con los miopía máster, con los miopía 700, con los Corbis, con el LoRa, todo el bagaje para tener información de cómo valorar esto. Y además que sepan en genética que tenemos contacto desde hace 45 años, ¿sí? Con el servicio de genética, de citogenética más grande de toda Latinoamérica, que está en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, donde tratamos los casos, ¿verdad? Con una doctora que es la encargada de ahí, 45 años trabajando con ella, ¿eh? ¿Sí? Entonces son mucha información que todo esto que hizo la doctora Keremi es impresionante lo que hemos tenido, lo que hemos publicado y que lo que queremos que se aproveche porque podemos hacer mucho más y no basta. Felicidades. Muchas gracias. Gracias.